Fíjese que cifras del Coneval revelan que en México 6.4% de la población padece inseguridad alimentaria grave, es decir, 8.189.000 personas. Cada año se desperdician en el país alrededor de 20 millones de toneladas de alimentos en buen estado. ¿Cómo evitar el desperdicio de alimentos en esta temporada navideña? Bueno, vamos a conversar al respecto con Kim Durán, él es CEO de Chief. ¿Cómo estás, Kim? Bienvenido, muy buenas tardes. Estoy muy bien, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Oye, pues generalmente también asociamos las fiestas navideñas con los excesos, pero vemos que es algo bastante costoso en todos los sentidos. ¿Cuáles son las principales características? ¿Cómo llegaron y determinaron esta cantidad? Sí, primero tienes razón que hasta 82% de las personas que nosotros entrevistamos dijeron que perciben un exceso en cantidad y diría, en densidad y variedad de los alimentos durante el periodo navideño. Y esto viene principalmente de un exceso de compra. Creo que los supermercados y los mercados se ajustan bastante a los hábitos de compra de los consumidores durante estas fiestas y entonces hacen promociones de más o venden de más, hacen por ejemplo un 3x2 o los consumidores en general van a consumir de más por miedo a no tener suficiente. ¿Y cómo se traduce esto? Se traduce en comida olvidada en el refri y se traduce también en excesos que no se van a poder comer por temas de fecha de caducidad o salubridad. Claro. Ahora vamos a los excesos justamente en el tema de la alimentación, pero los excesos que nos perjudican a nosotros mismos. Veo también que parte de tu estudio determinaron que uno de los productos que más se consumen, más se compran en esa temporada es el pan, casi Sí. 50%. Y es lo que más se desperdicia también. Casi la mitad de los encuestados nos dijeron esto, que el pan y los alimentos preparados son los que más se desperdician. Lo que a mí se me hace aún más trágico tal vez es que un cuarto de los encuestados nos dicen que lo que desperdician más es la carne y las proteínas. Es decir, estamos hablando de seres vivos que se criaron para terminar en la basura. Eso es lo que a nosotros todos nos debería hacer sentir ruido un poco por este tema del exceso de consumo y el exceso de alimentos en periodo navideño y que ojalá le podemos dar la vuelta con un poco más de educación y prácticas más saludables. Claro. Ahora, Kim, pues sí, es el tema del gasto o del efecto en nuestro bolsillo, el efecto en nuestra salud, quizás el efecto en la conciencia misma, ¿no? De que hay muchas personas que desafortunadamente, no solamente en México, sino en el mundo, pues no tienen la cantidad suficiente para alimentarse. Es más, no se pueden alimentar. Pero ante esa perspectiva, ante esa situación, Kim, ¿cuáles son las soluciones potenciales? Esto es un tema que progresivamente se tendría que solucionar, pero ¿cuál es el primer paso? Creo que hay varias cosas, tanto del nivel, a nivel del consumidor como a nivel de los supermercados. A nivel del consumidor, creo que hay una parte de educación. Realmente tienen que entender que no hay necesidad de comprar de más, porque al final 60% de la gente compra de más durante el periodo navideño por miedo a no tener suficiente. Hay una parte de educación, de entender que no hay necesidad de comprar mucho más que un periodo normal solo por miedo a quedarse corto. Dos, es la parte de supermercados también. Lo que hacen los supermercados otra vez es que se ajustan a los consumos, a los hábitos de consumo de estas personas y entonces van a hacer algunas promociones que incentivan el sobreconsumo, por ejemplo, un 3x2, un 2x1, donde la gente va a decir, bueno, pues si tengo esta promo, mejor me Ujú. llevo 3 en lugar de 2 y este uno adicional puede terminar en la basura. Entonces creo que hay mucho que hacer desde el punto de vista de los supermercados para educar un poco el consumidor sobre esto, dejar de hacer este tipo de promociones sin tener miedo a vender menos, porque al final los consumidores cada vez más se están orientando a comprar en lugares que tienen un punto de vista fuerte sobre la sustentabilidad y están tomando acciones. Y también desde el punto de vista del supermercado, al final todo lo que no se vende siempre tiene una solución, es decir, se puede donar a bancos de alimentos, se puede reprocesar o se puede vender a aplicaciones como la de Chief, por ejemplo. Claro, claro. Ahora, es interesante porque hay que aclarar que no estamos en contra del recalentado, porque también esa es una parte de la tradición, pero al final del día también es muy interesante, Kim, que esta encuesta que ustedes realizaron, que más del 50% de las personas saben que hay un efecto en su bolsillo o podrían ahorrar si hacen compras menos robustas para esta temporada. Es un tema Sí. que, como decía yo, toca el bolsillo, la salud, etcétera, pero también desde hábitos, de costumbres, de un trabajo integral por parte, decías tú, de las tiendas, los consumidores, incluso las autoridades. Sí, totalmente. Como dices, 56% de la gente diría, a mí me gustaría
dejar de comprar tanto solo para poder ahorrar. También hay bastantes personas que saben el impacto que puede tener esto sobre el medio ambiente y la economía en general, el impacto social. O sea, sí, creo que es buena noticia al final que la gente se da cuenta que está perdiendo una oportunidad de comprar, está perdiendo, no, perdón, de ahorrar, está perdiendo una oportunidad de poder adquisitivo comprando de más cuando no es necesario. Esto lo que me dice es que es posible darle la vuelta a esto con las herramientas correctas. Claro. Si incentivamos de manera correcta a la gente o si educamos de manera correcta a la gente lo va a seguir porque saben que están perdiendo dinero y en estos periodos de inflación y en estos periodos de poder adquisitivo cada vez más difícil de alcanzar, creo que puede servir, sin duda. Por supuesto. Y otras, las alternativas que ustedes ponen sobre la mesa es que también nosotros como consumidores podemos donar, sabiendo que no vamos a utilizar las cosas y que pues lo más probable es que se mantengan ahí en nuestro refrigerador a la cena y pase el tiempo, caduquen y ahora sí que se echen a perder sin ningún beneficio. También esto, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo opera Chief y qué es lo que nos puede ayudar? Porque también es parte importante de este cambio de conciencia, Kim. Sí, totalmente. Creo que la parte de prevención es muy importante, incluyendo la parte de almacenamiento. Creo que esto se puede hacer mal de vez en cuando y entonces la comida se echa a perder demasiado rápido. También hay una parte de que cuando la comida está en el refri por varios días, después ya no se antoja tanto y entonces la gente Ujú. fácilmente lo va a tirar a la basura. Pero después, si esto no pasa y si logramos educarnos un poco mejor sobre esto, como dices, hay la parte de donación, es decir, no necesariamente buscar organizaciones que permiten esta donación, sino donar en nuestra propia comunidad y también, y así, esto es más del lado de los supermercados o de los negocios de comida, usar aplicaciones como Chief que sirven para vender estos productos en excedente a una fracción del precio original, típicamente entre un tercio y la mitad, permite desde el lado del negocio dejar de desperdiciar. Entonces, en estos periodos donde la gente va a consumir de más, lo que hacen los supermercados es que almacenan de más también, piden de más. Y esto genera en general más desperdicio. O sea, si hay donación y si hay aplicaciones como Chief, más tecnología, más traqueo un poco de lo que se está comprando y lo que está vendiendo, es más fácil dejar de desperdiciar y usar estos excedentes de una manera que no genere ni un impacto social ni un impacto ambiental. Por supuesto. Pues qué interesante, qué datos tan reveladores y ahora nos sirve para reflexionar justamente en estas fechas, que bueno, pues evitemos los excesos, yo diría en todos los sentidos. Kim Durant, CEO de Chief, gracias por la entrevista. Muy buenas Muchas tardes. gracias. Hasta luego.